Hola, hoy vamos a ver cómo funcionan dos sensores en Arduino, que es el de humedad y el de temperatura. Ambos los tenemos acá. Estamos virtualizando en un entorno de Tinkercad. Tenemos una pantalla LCD y un LED que simula un grifo o un chorro, como comúnmente se le conoce. Entonces, la idea es que esto, pues, sea la representación de un sistema de riego. Sin embargo, pues hay que tomar ciertas consideraciones al momento de realizar un sistema de riego. Por ejemplo, en este caso, como tenemos estos dos sensores, la razón por la cual se colocaron estos dos es para medir el momento exacto o ideal para poder regar los cultivos. Entonces, si la temperatura está demasiado alta, no es recomendable regar, ya que el sol funciona como una lupa y calienta el agua, y el agua caliente pues mata las plantas. Entonces la temperatura tiene que estar entre 10 y 20 grados centígrados para poder regarse. De igual forma, el sensor de humedad realiza una verificación de cómo se encuentra en el índice de humedad. Si es menor a 3, por ejemplo, esto se puede calibrar, ¿verdad? Dependiendo del entorno en el que nos encontremos. Entonces, si es menor a 3, se va a activar. Entonces tienen que cumplirse dos condiciones. Vamos a iniciar la simulación. Y al momento de iniciar la simulación podemos verificar que podemos ver la temperatura y la humedad. Entonces, acá podemos graduar nuestro sensor de temperatura y, por ejemplo, si está entre 10 y 20, me dice que la humedad es ideal y la temperatura es ideal. O sea que la temperatura realmente estaba en un rango ideal, pero también la humedad ya se encontraba bien. Ahora lo voy a subir a 43. Vamos a esperar que termine la verificación. Acá me dice no regar, temperatura mayor. ¿Por qué? Porque no es recomendable, porque está por encima de los 30 grados. Ahora bien, lo que voy a hacer es que el sensor de humedad lo voy a colocar en cero y voy a colocar una temperatura ideal. Acá. Temperatura ideal, va a verificar la humedad, tarda 3 segundos y el riego es activado. Quiere decir que va a activar el LED, o en este caso activaría el grifo, para poder regar por una cantidad de tiempo determinado. Vuelve a hacer la verificación y sigue regando de nuevo si es que la temperatura no ha llegado a una cantidad pues idónea para las plantas que nosotros pues establezcamos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahí podemos de nuevo ver la lectura de la temperatura y de la humedad. Ahora veamos cómo funciona el código. Dentro del código necesitamos nosotros la librería Liquid Crystal, que hace referencia a la pantalla LCD. En este caso, como no tenemos un conector I2C, tuvimos que hacer la conexión con un potenciómetro, como ustedes lo pueden ver acá, y a los pines correspondientes. Es por eso que acá tenemos definidos los pines de la LCD. Por acá coloqué el sensor del pin 7, ¿sí? Tenemos el del estado off, ¿sí? Sensor state, H-pin que hace referencia a la humedad, T-pin que hace referencia a la temperatura. Estos que están acá arriba hace referencia a la LCD. Y tenemos la de chorro, que sería el grifo en este caso. Definimos los pines que vamos a utilizar. En este caso el grifo es de tipo output porque va a sacar una señal. Y veamos cómo funciona. Acá realiza las mediciones para poder obtener la temperatura. Ya tenemos un índice establecido dependiendo de lo que recibamos de la lectura análoga del pin de temperatura. Lo convertimos a un float, ya que la temperatura puede ser 5 punto algo, ¿verdad? Que podría ser un decimal, por eso es que manejamos la variable float en temperatura. Y también tenemos la humedad, que esa sí la hace directamente. Realmente esta la tendríamos que calibrar ya en un entorno real para poder medir cuánto es la humedad que necesitamos. Acá lo único que hacemos es colocar en donde queramos que nos imprima. La 00 es la primera línea. La 90 sería el espacio 9
Como recordemos que el LCD cuenta con 16 espacios, entonces imprimiría en el espacio 9 la humedad, ¿verdad? Entonces acá ya hay algunos if. Por ejemplo, si la temperatura es mayor a 30, ¿qué va a pasar si la temperatura es mayor a 30? Me dice que no regar, ¿sí? Y tiene un delay de 3 segundos en lo que vuelve a hacer la lectura. Luego de eso, también tenemos otra condición, que si la temperatura está entre 10 y 20 prácticamente, me va a decir que la temperatura es ideal, pero aún tiene que verificar la humedad, ya que si la temperatura es ideal, pero la humedad está bien, no hay necesidad de regar. Hace la verificación de la humedad y si la humedad es menor a 3, activa el riego por un tiempo de 5 segundos. Estos que están acá lo único que hacen es limpiar la pantalla LED. Luego cierra el grifo, ¿verdad? Y else, en este caso, es que la temperatura está ideal y la humedad está ideal, o sea, porque la primera condición la validó bien, y si encontró que la humedad también se encuentra bien, la temperatura es ideal y la humedad es ideal. Muchas gracias.